Yo ¿Eh? soy de Jujuy y estoy en Jujuy. Ah, está en Jujuy, en San Salvador. Sí, en San Salvador. Bien. El otro fin de semana estuvimos dando clase con el posgrado de la Universidad Nacional de Jujuy, con la UNJU, creo que le dicen. Posgrado de Higiene y Seguridad. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que no sea que esté en este momento en otra provincia? Yo, profe, en La Pampa. De La Pampa. Bien. Así es. Bueno, si todos los años tenemos en Ingeniería Industrial tenemos siempre alumnos y varios alumnos de La Pampa, de distintas localidades, de Santa Rosa, Tuay, Villa Italia, de varios lugares, General de Pico. Bueno, vamos a... Yo les voy a compartir el material y después de allí me gustaría que, bueno, aquel que tenga alguna duda o alguna consulta, no hay problema en hacerla en el momento, como para ir interactuando, digamos, y no sea tan aburrido el tema. Bueno, yo voy a compartir la pantalla. Bueno, el tema de lo que vamos a desarrollar, este módulo de higiene industrial, que son aproximadamente 8 clases. Este, cada clase vamos a tener un tema. El tema está referido a los diferentes contaminantes y responden, digamos, contaminantes que están presentes en el ambiente de trabajo. En cierta medida, bueno, eh, acá lo que tenemos es que la higiene industrial principalmente hoy por hoy es un tema bastante importante en el sentido de que eh, nosotros trabajando, bueno, perdón, primero me voy a presentar. Mi nombre es Luis Ángel Rey, yo soy ingeniero egresado de la UTN, ingeniero metalúrgico, después hice la especialización en higiene y seguridad y también soy docente en el posgrado, lo mismo que en la licenciatura en higiene y seguridad. Trabajo ya hace bastante tiempo en el tema de la actividad, digamos, estoy a cargo de una consultora en la cual, que es Rey Asociados, nos dedicamos a todo lo que es el tema de brindar servicios para diferentes tipos de empresas y también desde el punto de vista de higiene y seguridad y la parte de medio ambiente y seguridad contra incendios. Esto es lo que abarca el contenido de lo que es higiene y seguridad, medio ambiente y la parte de seguridad contra incendios y también la parte de economía. Ya soy, digamos, más de 30 años soy docente de la facultad, estamos ya recorriendo la última etapa, con lo cual tal vez sea el último curso o el año que viene, ya estamos ahí en el tema ya de dar paso a la gente más joven. Y bueno, creamos entre uno de los temas, digamos, importantes fue la creación en su momento, la cual participé en la creación de la carrera esta conjuntamente, la carrera de Ingeniería Industrial, conjuntamente con otros 4 profesores, es decir, el primer director que tuvo la carrera, que fue el ingeniero Antonino Conti, bueno, y fuimos armándonos porque no existía en ese momento la carrera de Ingeniería Industrial en Córdoba, solamente estaba en Buenos Aires, en el ITBA en Buenos Aires y en la Universidad de La Plata.
Y bueno, el tema este de la higiene y seguridad, obviamente, y la parte de medio ambiente, es un tema de fundamental importancia y lo van a tener ustedes incluso en los contenidos y en los nuevos contenidos se hace bastante énfasis en el tema de la, digamos, para darle dentro de los alcances curriculares, porque bueno, si el día de mañana cuando trabajen ustedes como profesionales, les va a tocar muy de cerca, ya sea haciéndose, digamos, responsable de la parte logística o trabajando en la parte de producción o en la parte de ingeniería de proyecto o también en lo que sería con, la parte de calidad, o algunos después terminan siendo alumnos en el posgrado, digamos, de higiene y seguridad o en el de ingeniería ambiental. Con lo cual el ingeniero industrial va a estar está bastante presente y bueno, y tengo la suerte que por mi actividad, digamos, cuando me ha tocado visitar muchas empresas, es decir, me he encontrado con muchos ex alumnos, es decir, desde las primeras promociones, tanto en Córdoba como Buenos Aires, al sur, en industrias petroleras o industrias relacionadas con la parte de gas, o en el norte, por ejemplo, en lo que es tabacalera, ingenias, ¿no es cierto? Es decir, en la parte del oeste, del este, perdón, por ejemplo, todo lo que es el NEA, es decir, en diferentes tipos de empresas. Y bueno, el feedback que tenemos es que obviamente en cada empresa, es decir, el ingeniero industrial en algunas pymes, por ejemplo, termina haciendo de todos y entre los cuales también el tema de higiene y seguridad pasa a ser parte, digamos, de la tarea diaria o de la rutina diaria. Bueno, ya tenemos más o menos un número importante de que están presentes, entonces vamos a hablar ahora sobre el tema de higiene industrial. Los contenidos de la, digamos, de la cátedra es la parte de seguridad industrial, en la que se dedica a estudiar todos los riesgos que pueden llegar a generar, los riesgos de seguridad que pueden generar accidentes de trabajos. Es decir, tal el riesgo mecánico, riesgo eléctrico, riesgo de incendio, riesgo durante el movimiento manual de cargas o durante el movimiento mecánico de carga, la parte de almacenamiento y el trabajo con equipos, digamos, de recipiente de presión, por ejemplo. Y en la parte de higiene industrial es lo que vamos a ver ahora, es lo que tiene que es la parte de la, digamos, que se dedica a estudiar todo lo que son los posibles riesgos o los riesgos que están presentes en el ámbito de trabajo o los puestos de trabajo y que pueden llegar a generar, como lo marca aquí abajo, es decir, enfermedades profesionales. Entonces, el trabajo nuestro es tratar de identificarlo, cuáles son esos tipos de riesgos, que vamos a ir viéndolo, vamos a ir desarrollando durante el módulo, y después de allí ver de qué manera lo vamos a gestionar, es decir, y el tema de las enfermedades profesionales cada vez más, digamos, se le da importancia porque en cierta medida la parte de seguridad industrial, mal que mal, ya está bastante enfocada, digamos, muchas empresas la tienen bien controlada, pero la parte esta de riesgo higiénico, en la cual decir, el tema de las enfermedades profesionales, cada vez hay más gente que denuncia, digamos, a sus aseguradoras de riesgo del trabajo el tema de las enfermedades profesionales por la exposición y en la cual todavía hay algunos tipos de riesgos que no están bien, porque no se conocen bien la forma, digamos, de cómo interactúa con las personas, digamos, con el operador y de qué manera genera, digamos, las enfermedades. Entonces hoy vamos a tratar de empezar a introducirnos en el tema y también vamos a enfocarnos, es decir, en los tipos de contaminantes. ¿Cuáles son los tipos de riesgos o contaminantes que están presentes dentro del ambiente? Estamos hablando del ambiente interno, que eso es responsabilidad de la higiene industrial. Y cuando hablamos de contaminantes externos, es responsabilidad, digamos, de otra área que es la parte de ingeniería ambiental y que lo van a ver, digamos,
en el módulo que justamente se llama Ingeniería Ambiental. Es decir, los tipos de contaminantes que tenemos son contaminantes físicos, químicos y biológicos, digamos que son los que de cierta manera se le ha dado una clasificación para poderlos estudiar mejor. A esto se le agregan, a estos tres tipos de contaminantes, digamos, en la clasificación, se le agregan ahora los riesgos ergonómicos, digamos, son los que en cierta medida están provocando la mayor cantidad de denuncias por enfermedades profesionales, que son de origen, por ejemplo, que tienen que ver con los movimientos repetitivos, las malas posturas, digamos, de los operadores en los puestos de trabajo, los sobreesfuerzos, el tema de lo que se denomina, por ejemplo, que provocan lo que son las varices, que es la bipedestación, es decir, estar tanto tiempo parado. Y después están ahora, y nuestra legislación no lo contempla todavía, pero va a ser tratado, es decir, en algún momento van a ser incorporados lo que se denominan riesgos psicosociales. Ya, por ejemplo, tanto en España como en Estados Unidos, es decir, en otros países ya están incorporados los riesgos psicosociales que tienen que ver como por ejemplo, el estrés laboral, el tema del síndrome de Burnout, es decir, el tema de acoso, es decir, todo eso que tiene que ver con la parte, digamos, de la interrelación entre el trabajador con el ámbito de trabajo, fundamentalmente, y que afectan, en algunos casos de manera puntual, alguna parte del cuerpo, y la otra, fundamentalmente, a la parte, digamos, mental, digamos, de los trabajadores. Eso todavía no está legislado en nuestro país, pero ya se están empezando a tratar, como por ejemplo en el caso de las personas, por ejemplo, los docentes, es decir, el tema de el estrés, digamos, por causa, digamos, de origen laboral, el estrés también en algunos puestos donde están sometidos, digamos, contacto a presiones, digamos, dentro del ámbito de trabajo, como puede ser, por ejemplo, el trabajo de un tema dentro del call center o algunos otros puestos donde está en contacto directo con digamos, atención al público, digamos. Entonces, eso se está todavía tratando, todavía no ha sido aprobado, pero vale la pena mencionarlo porque por allí cada tanto algunos hacen alguna consulta, bueno, y estoy disponible, digamos, a responder, digamos, si es que a alguien me interesa. Bueno, decimos que estos contaminantes que están presentes y que son factores también de riesgos, pueden afectar no solamente a una persona, sino a varias personas que pueden estar trabajando en el mismo sector o en la misma área de trabajo. Bien, acá vamos a tratar de definir qué es lo que es una enfermedad profesional. O se llama enfermedad profesional porque tiene que ver, digamos, que tiene un origen relacionado en forma directa con el trabajo. Es más de una vez, es decir, muchas enfermedades que han sido tratadas a través de la obra social y que, digamos, en realidad no se la estudió bien digamos, por falta de conocimiento, digamos, del operario, canalizó todo a través y de los médicos también, fue canalizado a través, digamos, de las obras sociales, cuando en realidad debería haber sido tratada por las aseguradoras de riesgo del trabajo. Y eso requiere también, que vamos a ver, es que hay análisis, estudios, digamos, que hay que realizar, y también esto va de la mano con lo que es medir, digamos, si está presente o no dentro de ese ámbito de trabajo y en qué medida, digamos, para eso se establecen valores, que los vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando cada uno de los tipos contaminantes. En definitiva, la enfermedad profesional es contraída, digamos, como consecuencia del trabajo y que está presente, digamos, algún tipo de contaminante que va a generar. La característica de la enfermedad profesional es
que genera en el trabajador un deterioro lento, paulatino, y que termina afectando, digamos, al trabajador a través del tiempo. En cambio, por ejemplo, el accidente de trabajo, dijimos que el accidente era algo súbito, violento, inesperado y que ocurría por causa, digamos, que tienen que ver con el ámbito laboral. Y hay un agente causante. En este caso también el agente causante va a ser digamos, un tipo de contaminante. ¿Cuáles son los agentes causantes, digamos, que generan las enfermedades profesionales? Son las sustancias químicas, es decir, por ejemplo, que se pueden presentar en forma de polvo, es decir, como puede ser, por ejemplo, en una industria alimenticia, es decir, en la molienda de harina, por ejemplo, de cereales, como puede ser también lo que sería en trabajo de minería, es decir, todo aquello, digamos, que es decir, genera algún tipo de residuo o la emisión de algún tipo de producto, digamos, que está en suspensión, por ejemplo, y eso después vamos a ver que hay vías de entrada al organismo y que termina provocando, digamos, o si no se toman medidas de control, va a terminar afectando, digamos, a la salud de las personas. Después tenemos, por ejemplo, el tema de humos. Los humos fundamentalmente, por ejemplo, pueden ser en puestos de soldadura, es decir, humo de soldadura, humo, por ejemplo, en procesos donde se está tratando o se está quemando, digamos, algún producto, por ejemplo. Es decir, en otro caso, por ejemplo, cuando se trabaja con goma, con cuero, por ejemplo, allí se generan algunos humos y que la persona los termina inhalando y provoca, digamos, va a afectar algunos de los órganos, fundamentalmente, por ejemplo, el caso de los pulmones. También se puede presentar en forma de gases, es decir, como el monóxido, todo lo que es el monóxido de carbono, el anhídrido carbónico, el amoníaco, digamos, hay diferentes tipos de gases, y en forma de vapores, por ejemplo, hay procesos y tienen que ver, acá hay que estudiar bien lo que es la parte de procesos. Después tenemos los agentes físicos, que tienen que ver con la parte de lo que es, digamos, que tiene que ver con un tipo de energía, por ejemplo, el ruido, es decir, el ruido es por ejemplo, que está presente y bueno, hasta de determinado valor, superado ese valor ya puede llegar a generar, digamos, daño, digamos, a la salud. Fundamentalmente, en este caso, el órgano, digamos, afectado es el oído. Ya después, cuando toquemos el tema de ruido, vamos a ver cómo se mide, qué es el ruido, los diferentes tipos de ruido y cuáles son aquellos los más dañinos y que pueden llegar a generar un daño irreparable, digamos, para la salud del trabajador. Después tenemos las vibraciones, que están íntimamente vinculadas con lo que es el ruido, es decir, hay vibraciones de miembros superiores, sí, con el uso, por ejemplo, de herramientas que, por ejemplo, es decir, neumáticas, hidráulicas o eléctricas, en diferentes tipos de tareas, por ejemplo, tanto en la industria automotriz como en la industria alimenticia, como la industria, por ejemplo, de la madera, es decir, en todo tipo de industria tenemos presente lo que son las vibraciones tanto de miembros superiores como de cuerpo entero, por ejemplo. Y las de cuerpo entero son aquellas, por ejemplo, donde el trabajador, es decir, trabaja en una máquina vial, en un auto elevador o en cualquier tipo de vehículo y recibe, digamos, a través de los asientos, de la plataforma donde está parado, digamos, puede recibir las vibraciones y terminan generando, son bastante, digamos, dañinas a la salud de la persona. El calor, vamos a ver que cuando hablamos de calor estamos hablando de lo que es el calor extremo, es decir, esto se denomina estrés por calor, y allí lo que puede producir es el golpe de calor y va a haber una relación directa entre lo que es la temperatura ambiente y también con el gasto metabólico, es decir, el gasto de energía que realiza el trabajador cuando se desplaza dentro de ese ámbito, digamos. Con lo cual puede generar, ¿no es cierto?, es decir,
también, digamos, otro tipo, digamos, de consecuencias. Por ejemplo, es decir, nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, en alguna industria alimenticia, por ejemplo, en la fabricación o cuando se está derritiendo el chocolate, por ejemplo, para fabricar algún producto, allí se trabaja a temperatura elevada y el trabajador, digamos, al estar dentro de ese ámbito, es decir, transpira mucho, se moviliza bastante y eso hace que pueda provocar, digamos, lo que se denomina una hipotermia, entonces calambres, y hay otro tipo de factores también que terminan determinando, digamos, incluso también, por ejemplo, no es conveniente para personas como cuando tienen, por ejemplo, una preexistencia, como si son, por ejemplo, hipertensos, o si tienen problemas, por ejemplo, si tienen problemas con el tema de la glucosa, por ejemplo. Bueno, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, es decir, las radiaciones pueden ser ionizantes cuando se genera un fenómeno que se denomina de ionización, eso es el desprendimiento de electrones del núcleo, digamos, y que terminan afectando la materia, y que la materia en este caso son radiaciones electromagnéticas, como los rayos X, rayo gamma, alfa, beta, eso lo vamos a después ampliar. Y la parte de no ionizantes son las que no tienen suficiente energía para, digamos, generar el desprendimiento, y eso termina afectando, digamos, por ejemplo, el caso de las radiaciones ultravioleta, las radiaciones infrarrojas, la láser, por ejemplo. Entonces vamos a ver muchos puestos de trabajo, y esto se estudia bastante, digamos, es decir, hoy por hoy en los diferentes tipos de empresas para medirlas, y por otro lado ver cuáles son sus valores para ejecutar muchas medidas de ingeniería. Después tenemos los agentes de tipo biológicos, que pueden ser bacterias, virus y otro tipo hongos, por ejemplo, y parásitos. Estas se dan mucho en la industria alimenticia, están presentes, por ejemplo, en el agro, y bueno, y otras que están relacionadas con la actividad, por ejemplo, de los trabajadores de la salud. Por ejemplo, hoy por hoy se trata el tema de lo que es digamos, la pandemia que estamos viviendo hoy, es decir, el COVID, por ejemplo, es decir, va a ser declarada una enfermedad profesional, supuestamente cuando ya por ahora pasa de una pandemia, digamos, ¿está? Entonces, por ejemplo, tenemos otro tipo el HIV, por ejemplo, es una enfermedad, digamos, que es contraída digamos, por los trabajadores de la salud y aquellos que tienen otra forma, digamos, de ingreso. Y tenemos, por ejemplo, en las industrias alimenticias, todo lo que tiene que ver, hay algunas bacterias, por ejemplo, algunos otros microorganismos, que cuando se trabaja en la elaboración de alimentos, por ejemplo, en el caso de la industria láctea, el tema de la brucelosis, por ejemplo, en la industria frigorífica. Y después tenemos factores de tipo ergonómicos, que son las malas posturas, la fatiga física o mental, el tema de los sobreesfuerzos y los movimientos repetitivos. A grandes rasgos, esto es lo que vamos a ir desarrollando en todo digamos, el recorrido de este módulo, en cada uno de los temas, y que que forman, digamos, en cierta medida están como capítulos en el decreto 351, o sea, la ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo en nuestro país, y son considerados, digamos, por la ley de riesgo del trabajo como enfermedades profesionales. ¿De qué dependen, digamos? De la concentración, o sea, del valor que está presente en el ámbito de trabajo. Es decir, eso por un lado. Después, por eso hay que medirlo, hay diferentes tipos de instrumentos, hay diferentes métodos, digamos, y técnicas de medición. Tenemos que vincular cuál es el tiempo de exposición, porque en función de la concentración, también el tiempo de exposición
que sería la jornada de 8 horas. Hay que ver, hay algunos que trabajan, tal vez van rotando en los puestos de trabajos y por allí tiene una exposición menor, por eso hay que también evaluarlo al puesto. Cuáles son las características, digamos, de cada individuo, las características personales como la edad, el sexo, si tiene algún fondo alérgico, por ejemplo, cuál es su estado de salud, es decir, si hay alguna preexistencia. Y después, obviamente, la combinación de varios agentes contaminantes de manera simultánea, eso hace que, digamos, potencie perdón, sí, ¿quién es el que quiera hacer una consulta? No, profe. Sí. Carolina dice, bueno, no sé si quería hacer alguna consulta. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Es decir, si no seguimos con el tema. Bueno, ¿cómo se presentan, digamos, que más o menos lo mencioné, la característica fundamental? Es decir, los contaminantes químicos pueden ser en forma molecular, es decir, mencionamos el gas, el vapor en forma de vapor, de manera, digamos, formando agregados moleculares, ya sea sólido, que puede ser polvo, fibra, humos. Es decir, acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, como la fibra de amianto, es decir, en la industria, por ejemplo, es decir, la diferentes tipos de fibra en la industria textil, por ejemplo, el algodón, digamos, el cáñamo, es decir, hay diferentes, digamos, productos que terminan por ejemplo, la actividad agropecuaria también tiene mucha incidencia, digamos, porque están en contacto con muchos productos, digamos, ahí también están presentes, por ejemplo, los agroquímicos, que no solamente son contaminantes, sino también son productos que son cancerígenos, digamos. Incluso hay un listado de productos que a la vez que son contaminantes también son cancerígenos. ¿Está? Por ejemplo, otro en forma de líquidos, ya sea niebla, bruma, y la otra en aerosol, o sea, cuando tenemos dispersión de partículas sólidas o líquidas con tamaños inferiores a 1 milímetro, por ejemplo, a menos de 1 milímetro, o sea, con lo cual nosotros, por ejemplo, estamos tomando, es decir, materiales que si tomamos muestra de ambientes, por ejemplo, es decir, el polvo de soldadura o, por ejemplo, de humos metálicos, por ejemplo, que se producen en la soldadura, o, por ejemplo, en la industria alimenticia, en la fabricación, por ejemplo, en una planta reconocida, por ejemplo, que se dedican a la fabricación de lo que es galletas, por ejemplo, lo que es también panificados, nosotros tomamos mediciones y vemos, es decir, los valores que hay, que están en suspensión en el ambiente y que pueden ingresar a través de las vías respiratorias y que pueden llegar a generar y afectar, digamos, los pulmones, por ejemplo. Después lo físico, dijimos la energía mecánica, ruido, vibraciones, energía térmica, calor y frío. Acá anteriormente no lo mencioné, pero el tema del frío, por ejemplo, es la exposición dentro, o sea, de aquellos trabajadores que ingresan, por ejemplo, a cámaras frigoríficas dentro de la industria frigorífica o, por ejemplo, en industrias alimenticias, por ejemplo, el caso de fábrica de helados o, por ejemplo, en algunos laboratorios donde hay que mantener, digamos, algunos medicamentos o vacunas, digamos, que están por debajo de 0 grados. En algunos casos llegamos, por ejemplo, nosotros visitamos el caso de dos empresas y un laboratorio, por ejemplo, que se llegan hasta menos 52 grados, por ejemplo, es decir, bajo cero, con lo cual el tiempo de exposición es mínimo y así el trabajador
Tal así que, por ejemplo, hoy, caso, por ejemplo, de una empresa muy conocida como Grido, tiene un túnel de frío en el cual está a menos de 40 grados y menos 40 grados centígrados, con lo cual, por ejemplo, ese túnel lo tiene totalmente por el daño que produce, digamos, sobre los trabajadores, es decir, por la exposición que tiene. Entonces, hoy está totalmente robotizado, digamos, es decir, en eso se ha ido mejorando también y tiene mucha participación, es decir, la parte de ingeniería, o sea, las soluciones pasan por la ingeniería fundamentalmente para reducir ese nivel de exposición y bajar, digamos, también el índice, digamos, de incidencia de lo que serían las enfermedades profesionales. En este caso también tenemos las energías electromagnéticas, que son las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Bueno, virus, bacterias, protozoos, hongos, parásitos, digamos que eran los riesgos biológicos. Bueno, en definitiva, ¿qué es la higiene industrial? Más o menos ya lo había mencionado al principio. Esta es la definición que da la American Industrial, o para decir así, la Asociación Americana de Higienistas Industriales. O sea, lo que se dedican es una especialidad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que estudia la carrera de ingeniería y después se especializa en la parte de higiene industrial. Es decir, no solamente ingeniería, por ejemplo, hay otros que estudian la parte química y terminan haciendo la parte de higiene industrial, porque hay mucho, tanto, digamos, la higiene industrial se nutre de dos materias básicas que son, o dos ciencias que son fundamentales. Por un lado la química y por otro lado la física, que lo vamos a ir viendo, y obviamente la matemática. Bueno, es la ciencia y arte, como dice acá, dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales y que van a provocar, digamos, en el lugar de trabajo, eventualmente enfermedades profesionales, con lo cual eso terminan afectando a la salud y al bienestar, digamos, de las personas que trabajan en esos puestos de trabajo, ¿está? Y también aquellos ciudadanos, digamos, de una comunidad. Por eso divide la primera parte de la higiene, pero nada más que la parte de lo que sería los ciudadanos de comunidad, eventualmente si hay una fuga de algún tipo de contaminante, y eso termina afectando, digamos, genera un impacto ambiental, y eso se ve en la parte de ingeniería ambiental. Es una técnica no médica, o sea, esto se trabaja, digamos, en equipo, digamos, con los médicos laborales, pero es una técnica no médica de prevención de enfermedades profesionales. Entonces, va a actuar directamente sobre el ambiente y las condiciones de trabajo. A su vez, las ramas de la higiene industrial está dividida, digamos, en 4 áreas, digamos. Es decir, lo que se denomina la higiene teórica, que es fundamentalmente la que se estudia a nivel de laboratorio, es la que establece un estudio entre los contaminantes y la relación con las personas que trabajan, establece cuál es la dosis, efecto, digamos, es decir, acá establece lo que serían los TLB o CMP, que serían los valores límites tolerables, digamos, y acá traducido al español sería la concentración máxima permitida. O sea, superando ese valor, ya la persona, digamos, queda expuesta a que sufra, digamos, o que obtenga como resultado una enfermedad profesional. Entonces, establece cuáles son los tiempos de exposición y después, por otro lado, cuáles son esa dosis máxima a la cual puede estar expuesto. Una vez establecido, que incluso hay tablas que establecen cuáles son esos valores, la higiene teórica le da a la higiene analítica, que es la que se encarga de investigar y determinar, digamos, de manera cuantitativa y cualitativa, cuáles son los contaminantes que están presentes en el ambiente de trabajo. Entonces, ¿qué hace? En cierta medida, toma, digamos, mediciones, compara, es decir, hace, digamos, estadísticas y le devuelve a la higiene teórica, es decir, para ver cuáles son los resultados.
Y lo que hace la gente, digamos, que trabaja a nivel de laboratorio es la que después termina bajando, tal es así que, por ejemplo, los valores máximos se van, dentro de la ley, se van, por ejemplo, nosotros cuando salió la ley en el año 79, es decir, en uno de los capítulos establece cuáles son los valores límites tolerables, por ejemplo, para distintos tipos de contaminantes. En el año, la resolución 295 del año 2003, muchos de estos valores bajaron casi hacia el 50%, porque se dieron cuenta que, es decir, había que limitar, es decir, en menos, digamos, menos porcentajes el tema del nivel de exposición, digamos. Y por ejemplo, ahora ya está, y está a punto de salir, una actualización donde todavía se sigue bajando más. Hay otros valores que, por ejemplo, por decir, hay productos que tienen 40, digamos, 40 partes por millón, por ejemplo, en algún contaminante en forma de polvo, por ejemplo, material particulado, se bajó en su momento a 20 y ahora, es decir, hay uno, por ejemplo, en particular que se baja, por ejemplo, es decir, en el caso de la fabricación, hay laboratorios que fabrican la pasta dentrífica, es decir, el mentol, por ejemplo. El mentol es un producto, es decir, bastante irritante, afecta la vía respiratoria y muy agresivo, digamos, también para el pulmón. Por ese motivo también aquellos trabajadores, es decir, se bajó el nivel de exposición, con lo cual, ¿por qué? Porque se verifica, digamos, relacionándolo, el daño producido, digamos, lo que se llama dosis-efecto, digamos, o sea, el daño producido versus, digamos, la dosis o la concentración a la cual está expuesto el trabajador. Y después tenemos la higiene de campo, que es la que se encarga, digamos, de realizar los estudios del puesto de trabajo, o sea, la que va verificando cuáles son las condiciones laborales, va haciendo análisis de los procesos, cuál es el proceso, si está presente alguno de estos contaminantes, los tipos de operaciones, y por otro lado, cuáles son los contaminantes y los tiempos a los cuales están presentes los trabajadores. Y de esa manera hace esta encuesta, hace un informe y eleva, digamos, para empezar a determinar cuáles son las medidas o acciones correctivas a implementar. Después tenemos la higiene de campo, también va a recoger, digamos, información que obtiene a través de este tipo de inspecciones, auditoría que va haciendo en los diferentes sectores, y también toma muestras, o sea, hace mediciones, con lo cual va comparando, es decir, eso que va determinando o identificando, y va tomando valores para poderlo comparar, digamos, con la tabla. Y acá entraría ya la otra parte de la higiene operativa, que es la higiene, digamos, de los ingenieros, en este caso particular ya nuestra, que nosotros sobre la base que se hizo en la higiene de campo, basándonos también sobre los valores que se establecieron, digamos, como parámetros a controlar, entonces nosotros nos vamos a encargar de determinar, digamos, cuáles son las medidas a implementar. Y la medida a implementar, es decir, hay algunas que tienen, digamos, son de tipo que tienen relación con la ingeniería, y hay otras que son de tipo administrativo o de gestión. Por ejemplo, el caso por ejemplo, el ruido, es decir, supongamos, tenemos que supera el valor establecido por, digamos, como concentración máxima permitida para una jornada por ejemplo, de 8 horas es 85 decibeles, porque se mide con un instrumento que se llama decibelímetro. Entonces, si alguien está sometido a eso por encima, da 87, o sea que está por arriba del valor establecido como límite, entonces lo que vamos a hacer, y eso determinó acá en la higiene de campo, en la higiene operativa vamos a atacar primero en la fuente, de manera a ver de qué forma podemos contener ese nivel de ruido que se emite al ambiente. Si no podemos solucionarlo, digamos, en la máquina, lo hacemos después digamos, estaría la fuente, la parte intermedia que sería
digamos, la forma, el aire, digamos, que es la que transmite, o los medios que transmite, y también después el receptor, que sería el trabajador. Entonces, podemos hacerlo en la primera etapa. Si no podemos en la primera, vamos a la segunda, y si no, no lo podemos resolver en la segunda, vamos por último, digamos, como instancia, sobre el trabajador, que es, por ejemplo, ya son medidas ahí de tipo administrativo, por ejemplo, rotar, bajar el tiempo de exposición, por ejemplo, también entregarle elementos de protección personal, como puede ser un protector auditivo, por ejemplo. Entonces, así lo mismo con los contaminantes químicos o con los contaminantes de tipo o de origen ergonómico. Entonces, para terminar de cerrar la idea acá con esto es, dentro de la rama de la higiene industrial, es decir, está la parte de la higiene teórica y la higiene analítica, que se trabaja mucho más a nivel laboratorio, es decir, más digamos, es decir, son ramas de especialidad como licenciado en química, por ejemplo, que tienen que ver con la parte química o de la parte física. Después vamos a la parte de higiene de campo, ya ahí trabajamos, es decir, vamos identificando. Y por último, lo que sería la higiene operativa, que ya son, digamos, ingenieros que se dedican, digamos, exclusivamente al tema digamos, de la higiene y seguridad, para determinar, digamos, cuáles son las medidas, digamos, o acciones correctivas a implementar en esos puestos de trabajo. Bien, ¿cuál sería la metodología a utilizar? Es decir, dentro de la higiene industrial. Es decir, en primer lugar vamos a tener la identificación, la etapa de identificación y análisis, digamos, de lo que se va obteniendo como información. Es decir, ahí vamos a estudiar cuáles son los factores ambientales, esto está relacionado con lo que son condiciones ambientales, cuáles son los contaminantes que están presentes en el lugar de trabajo, cuáles son los efectos que pueden producir e influir sobre la salud del trabajador, que ya lo habíamos mencionado, es decir, la edad, el sexo, es decir, el tema de también si hay los antecedentes, digamos, de salud de esa persona, el tiempo también, digamos, ahí va, la humedad también influye muchísimo. Después, la segunda fase sería la de evaluación, o sea, sobre los datos, digamos, que se han tomado anteriormente. Vamos a lo que sería la observación del puesto de trabajo y todos los factores que puedan tener importancia. O sea, vamos a estudiar todo el entorno de ese puesto de trabajo para ver de qué manera influye, y no solamente el contaminante, sino cómo influye, digamos, y que pueda favorecer, digamos, a que el contaminante genere un mayor daño. Vamos a recopilar información, digamos, a través de técnicas de muestreos, vamos a hacer mediciones directas, vamos a sacar análisis de muestras, en algunos casos con instrumentos que ya vamos a ver, se sacan muestras con una bomba de aspersión, por ejemplo, se toman si es gases o si es material particulado, se toman muestras, por ejemplo, se llevan a laboratorios. Hay algunos instrumentos que son de lectura directa y otros, por ejemplo, es decir, necesitamos, es decir, a través de un laboratorio, es decir, con un estudio, con un espectrógrafo de gases, o sea, con diferentes técnicas analíticas, por ejemplo, que se van determinando, digamos, es decir, los diferentes tipos de contaminantes y después los valores que se encuentran presentes en el lugar de trabajo. Y por último, ya una vez encontrado, digamos, identificado cuál es el tipo de contaminante, sabemos lo evaluamos, sabemos, lo medimos, después vamos a la fase de lo que sería a gestionar, digamos, este tipo, digamos, de contaminante, y vamos a actuar en lo que se denomina control y corrección, con lo cual vamos a sacar conclusiones de cuáles son esas etapas, o sea, que se han realizado anteriormente. Y acá vamos a implementar medidas que pueden ser, como le dije hace un momento, técnicas de ingeniería, técnicas de organización y otro tipo de técnicas. Por ejemplo, hay técnicas médicas también que allí tienen mucho que ver, por ejemplo, y esto lo hacen, por ejemplo, las aseguradoras de riesgo del trabajo, que son lo que se denominan exámenes periódicos o exámenes médicos. Por ejemplo, si una persona trabaja
en una industria que fabrica baterías, por ejemplo, es decir, el contaminante fundamental, digamos, que está presente es el plomo, con lo cual se toma, digamos, ese contenido de plomo, se saca muestra, digamos, se le saca sangre al trabajador y de allí se determina el contenido de plumbenia en la sangre, o sea, el contenido de plomo en la sangre. Y eso, si supera el valor, obviamente ese trabajador se lo saca, se le da una baja médica hasta tanto, digamos, no se reduzca ese valor, digamos, ese contenido de plomo en la sangre, por ejemplo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si un trabajador está en un puesto de trabajo de soldadura y está inhalando humo de soldadura y se va a realizar para ver en qué condiciones se encuentran sus pulmones, por ejemplo. Entonces, se le hace una espirometría y se determina allí para ver si no están afectados sus pulmones y si realmente el resultado no es bueno, es decir, ya ahí lo trata la ART, digamos, se lo retira del puesto de trabajo y se lo empieza a tratar para mejorar esa condición. A diferencia, digamos, de lo que es un accidente de trabajo, es decir, un accidente de trabajo, por ejemplo, es decir, una fractura, por ejemplo, un corte, es decir, digamos, el daño, es decir, ya sea a través de una cirugía o a través de un tratamiento, se puede, digamos, recuperar. Que tal vez quizá alguno no el 100%, pero eventualmente tiene, digamos, una manera de recuperarse. A diferencia de la enfermedad profesional, el daño que sufre un trabajador, por ejemplo, o sea, si un trabajador pierde una parte de su capacidad auditiva, ese daño, por más que se lo trate, es irreversible, o sea, ya no se recupera. El daño sufrido no se vuelve atrás, o sea, no se recupera. Lo mismo ocurriría con el pulmón, por ejemplo, si alguien tiene un problema ya que tiene una cierta capacidad, digamos, de sus pulmones, que está afectada ya sea por un producto químico o por material particulado, es decir, no hay ningún tipo de tratamiento que pueda mejorar, digamos, o eliminar lo que ya está afectado. Es decir, lo único que se hace es tratar de frenarlo, es decir, analizar si puede volver a ese mismo puesto de trabajo o, por ejemplo, hacer una reubicación del mismo, ¿no es cierto?, en otro puesto de trabajo para que pueda seguir trabajando. O tal vez, digamos, ya el daño es bastante importante que no se le puede permitir volver a trabajar, con lo cual ya el daño sufrido tiene una cierta, lo que nosotros llamamos una incapacidad, digamos, laborativa. Acá aparece lo que se llama la incapacidad laboral temporaria y la incapacidad laboral permanente, digamos. La temporaria es aquel, como el caso de los accidentes, digamos, sufrió un corte, se hizo sutura, se curó y vuelve, ¿no es cierto?, a su puesto de trabajo. En cambio, por ejemplo, o una fractura, lo mismo, es decir, digamos, se lo cura, se lo trata, se hace, digamos, después todo un proceso de rehabilitación y puede volver al mismo puesto de trabajo o tal vez, ¿no es cierto?, puede ser reubicado. Salvo que sea una amputación, pero también puede volver a trabajar, salvo que, digamos, la incapacidad, que le terminen amputando, por ejemplo, un brazo, entonces obviamente ya hay, tal vez al mismo puesto de trabajo no vuelve, pero quizás se lo pueda reubicar, digamos, es decir, y se le paga esa incapacidad por esa pérdida sufrida. Eso se encarga las ART, digamos, del pago de esa incapacidad. En cambio, por ejemplo, en la enfermedad profesional, es decir, el trabajador también se le fija una incapacidad por ese daño sufrido y en algún caso puede ser una incapacidad laboral permanente, con lo cual ya no, digamos, no puede seguir trabajando, no puede seguir exponiéndose al mismo tipo de contaminante porque si no ya le reagravaría la enfermedad y con lo cual le podría provocar incluso hasta la muerte. Por ese motivo, cada vez se estudia más este tema, es decir, se le da más importancia porque hoy por hoy, digamos, a pesar de que, por ejemplo, la pandemia a nivel mundial ha generado mucho muerto, por ejemplo,
pero en el mundo, es decir, todavía, es decir, hay muchos países donde la cantidad de accidentes o las muertes provocadas por accidentes laborales, digamos, son altísimas. Entonces, a pesar de que, es decir, por allí que se cambie de tecnología, se cambie de algunos procesos, se cambien, digamos, algunos tipos de productos, pero todo este cambio de tecnología, por ejemplo, la automatización, la robotización, por ejemplo, es decir, también trae, digamos, en cierta medida una mejoría, pero por otro lado también aparecen nuevos riesgos, con lo cual hay que saberlos gestionar. Digamos. Bien, el riesgo higiénico, es decir, en cierta medida viene dado, digamos, por la naturaleza, digamos, del contaminante, que está en función de las características físico-químicas y tóxicas, es decir, del contaminante, que pueden ser nocivos para la salud, por eso también hay que estudiar. Cada producto, es decir, trae lo que se denomina una hoja de seguridad. Antes se llamaban las MSDS y hoy se llaman fichas de seguridad del producto, es decir, hay que pedirla, en la cual cuando uno está en una empresa y desconoce, porque muchas veces el envase trae el rótulo donde solamente trae el nombre comercial del producto, pero no trae lo que sería el contenido, digamos, es decir, la receta, digamos, de cocina, como quien dice, para saber cuál es el contenido. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera podemos identificar si hay alguno de los componentes que puede ser peligroso. Entonces, ya es una manera de empezar a tomar, digamos, prever potenciales riesgos, digamos, hacia los trabajadores. Después está el tema de lo que serían las vías de entrada, es decir, cómo ingresan los contaminantes, es decir, ya lo vamos a ver, hay diferentes vías de entrada de los contaminantes al organismo, es muy importante. Esto lo damos también, esta parte acá, siempre lo planteamos porque en los parciales, porque es uno de los puntos más importantes que tiene la parte de higiene industrial. Es decir, es la interacción entre el tóxico y el organismo. Es decir, se inicia justamente en la parte o en la zona del cuerpo que va a entrar en contacto, digamos, con ese medio externo que está contaminado, donde está presente el contaminante, y que va a constituir en definitiva la vía de ingreso, digamos, del contaminante hacia el organismo y que va a terminar eventualmente provocándole una enfermedad profesional o no. Después tenemos el tiempo de exposición. Esa es una variable muy, pero muy, digamos, es fundamental, digamos, conocer el tiempo de exposición, es decir, cuál es el tiempo real y efectivo que trabaja la persona a la cual va a estar expuesto a ese contaminante, es decir, cuál es su relación con el contaminante. Después, no es, digamos, y acá este punto es bastante, digamos, explícito, dice, no debe confundirse con el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo, ya que este suele ser mayor, ¿está? Es decir, el trabajador puede estar expuesto, digamos, una jornada de 8 horas, pero tal vez, es decir, él, digamos, va en el mismo sector, va realizando tal vez diferentes actividades, digamos, tiene múltiples tareas y se cambia del puesto, digamos, donde está presente el contaminante, con lo cual ya ahí deja de estar, digamos, enfrente de ese, digamos, a la agresión de ese contaminante, con lo cual ya modifica, digamos, el tiempo de exposición. Después la concentración del contaminante, por eso lo que yo le decía, TLB es una sigla, digamos, que es en valor, en definitiva es una sigla que significa valor límite tolerable, o lo que nosotros, digamos, en nuestra legislación figura como CMP, que es concentración máxima permitida. Después, esa es importante conocer si ya eso está por tabla, la ley lo tiene, pero también, digamos, aparece en la hoja, en la ficha de seguridad del producto, aparece también cuál es el tiempo, digamos, es decir, y la concentración a la cual, es decir, ya puede llegar a generar daño. Eso es obligatorio, es decir, por ejemplo, esta es una función muy importante, por ejemplo, hay algunos
ingenieros industriales, por ejemplo, que están en el área de compra, y bueno, es decir, de todo producto que se compre, de todo insumo que se compre, se debe pedir, digamos, una condición, digamos, sine qua non, es el tema de pedir la hoja de seguridad de producto, ¿está? Porque la gente de producción lo necesita, es decir, para poder, digamos, y la gente de higiene y seguridad para poder tomar, digamos, ya las medidas preventivas. Tal así que, por ejemplo, había proveedores que no lo entregaban y bueno, y la gente de compra directamente no les pedía esos productos y entonces se tuvieron que ayornar, digamos, es decir, tuvieron que empezar a proveer esa ficha de seguridad, porque aparte ahora ya pasó a ser, digamos, una ley, o sea, es legal, entonces, y el que no lo entrega, digamos, está en falta, digamos. Entonces, las grandes empresas prácticamente no hay ningún proveedor que no entrega, digamos, la ficha de seguridad. Hoy las pymes también, es decir, por eso es muy importante que esto a mí me toca dar también en ingeniería mecánica, en ingeniería metalúrgica, digamos, y después en otras carreras, por ejemplo, en la cual yo hago mucho hincapié en el tema de que cada vez que se compren los insumos es fundamental con que nos entreguen, digamos, la ficha de seguridad o la hoja de seguridad de producto. Porque muchas veces solamente tenemos el nombre comercial del producto, o sea, rotulado. Pero hoy podemos acceder, y eso es lo bueno, hoy podemos acceder, digamos, a través de las páginas, digamos, es decir, si no es del mismo fabricante que el proveedor, podemos de un proveedor, digamos, que es competencia, podemos conseguir, digamos, la ficha de seguridad del producto y de esa manera conocer cuáles son las cualidades que tiene, digamos, ese producto. Bueno, después su determinación debe ser lo más precisa posible, en forma tal de poder evaluar, digamos, el riesgo higiénico y cuáles son los factores que influyen de una manera, digamos, bastante, digamos, tiene una determinación para poder actuar de manera preventiva ante la acción de estos tóxicos, de estos contaminantes, y que lo vamos a ver, digamos, que es el tema de lo que es la ventilación, ya sea general o localizada, los tipos de cerramiento, digamos, de encapsulamiento, digamos, de los procesos, el foco del contaminante, que también vamos a ver de qué manera realizar, digamos, medidas o acciones, digamos, sobre el equipamiento, la máquina, y diferentes tipos de sistemas que eviten la dispersión, digamos. O sea, vamos hasta hacer prácticamente, por ejemplo, muchos ingenieros industriales están dentro del área de diseño, del área de proyecto, y allí, digamos, ya se empieza a trabajar, es decir, sobre las máquinas, los equipos, los procesos, y de qué manera, por ejemplo, antes de comprar una máquina o un componente, digamos, queremos conocer si hay algún contaminante, cómo va a actuar y de esa manera cuáles son los potenciales riesgos en forma tal ya de pedirle al fabricante o antes de comprar la máquina o el equipo, digamos, decir qué condiciones, qué requisitos le ponemos para que, porque después si viene sin, digamos, las protecciones o sin estos sistemas, digamos, que son importantes, es decir, si lo queremos agregar nosotros, después termina siendo un engendro que viene ya mal nacido, como quien dice, ¿no es cierto? Y termina siendo peligroso, digamos, porque después lo termina, si se cae, se rompe, se deteriora fácilmente, entonces ya teniendo esto de que venga ya de fábrica, ya prácticamente lo hacemos responsable de cualquier defecto, lo hacemos responsable al fabricante, al proveedor, y de esa manera tenemos la garantía de que el producto, digamos, cumpla con los requisitos, digamos, en el puesto de trabajo. Me ha tocado participar, por ejemplo, en algunas empresas donde trabajamos con la gente del área de proyectos, en las cuales también, la verdad que es una alegría porque también es reconfortante trabajar con algunos
que han sido ex alumnos, por ejemplo, tanto en Renault, Coca-Cola, en Arcor, en diferentes empresas, por ejemplo, donde en CNH, por ejemplo, es decir, en la cual hemos estado analizando estas cuestiones en el área de proyectos, por ejemplo, y ya y ahí se enfocan, digamos, y bueno, y algunos dicen lo que vimos en la parte de higiene y seguridad o la parte de ingeniería ambiental, digamos, valió la pena, pero hay que profundizar, obviamente que nosotros estamos viéndolo, a esto lo vemos muy por arriba, obviamente requiere de más profundidad, pero bueno, es bastante importante ya, digamos, de tenerlo en cuenta. Y por último, hay una variable que es la susceptibilidad, digamos, individual y el entorno, digamos, de la zona de trabajo. Acá tiene que ver con las características individuales, personales, digamos, y que son intrínsecas de cada individuo, como decía, edad, sexo, estado de salud, digamos, es decir, cómo viene ese trabajador, por eso allí, relacionándolo con los exámenes médicos que estábamos hablando anteriormente, es fundamental que todo trabajador se le realice antes de ingresar a trabajar en una empresa lo que se llama un examen, digamos, preocupacional. ¿Cuáles son los hábitos que tienen, por ejemplo? Es decir, el tema de comer o de fumar, digamos, todas esas cuestiones, digamos, hay que tenerlo en cuenta. La parte de su higiene personal, cómo es la persona, es decir, si tiene también la ropa de trabajo, es decir, los elementos de protección personal, todo eso hay que analizarlo también. Y lo que sería el entorno ambiental, o sea, proximidad de la vivienda al centro de trabajo, ubicación en zonas rurales o urbanas. Acá, por ejemplo, había unos casos, por ejemplo, hay gente que trabaja en fábrica, por ejemplo, como caso con plomo, por ejemplo, fábricas de baterías, o con arsénico, por ejemplo, con algunos productos, y la gente se va con la ropa de trabajo a su casa, digamos, ¿está? O sea que está llevando el contaminante a su casa. Entonces eso no es bueno, incluso ya está definido por ley cuáles son los tipos de productos, digamos, que la ropa, lo mismo que, por ejemplo, los contaminantes biológicos, como por ejemplo el personal que trabaja en frigorífico, no debe llevar, o en un laboratorio, no debe llevar, digamos, la ropa de trabajo a su casa. Bien. Bueno, los contaminantes químicos, ya esto habíamos hablado, es decir, materia inerte en el aire, digamos no viva, moléculas se puede presentar en forma de moléculas individuales o grupos de moléculas, o sea, gases, vapores, fibras, polvo, humos, nieblas. Después tenemos cuáles son las características, digamos, toxicológicas de estos. Es cuando, digamos, cuál es el efecto en definitiva que va a producir, digamos, y va a estar en función, es decir, proporcional a la dosis recibida, y algunos productos van a ser asfixiantes, irritantes, corrosivos, neumoconióticos, tóxicos generales, otros actúan de manera anestésico y narcotizantes, otros son sensibilizantes, tanto de la vía respiratoria como de la piel, por ejemplo. Y decimos, cuando el efecto no es proporcional a la dosis recibida, entonces ya ahí son sumamente peligrosos y se consideran cancerígenos, teratógenos y mutagénicos, digamos. El caso del benceno, el cromo hexavalente, cloruro de vinilo, el amianto, la benzidina, por ejemplo, los derivados, es decir, el cadmio y los compuestos, el berilio. Es decir, el cancerígeno es decir que termina dependiendo al órgano que va a afectar, y después tenemos, por ejemplo, es decir, puede ser de páncreas, puede ser de riñones, es decir, puede ser también cáncer de piel, el tema del, por ejemplo, cáncer de próstata, es decir, son los que terminan afectando, digamos, en algún lado, es decir, en alguna parte del cuerpo, digamos, va a terminar generando lo que es un cáncer. Y los teratógenos y mutagénicos son los que terminan afectando al ADN, tanto en algunos casos
el ADN de la persona, digamos, y termina después así teniendo incidencia, digamos, sobre, digamos, es decir, los hijos, por ejemplo. Entonces, hay productos en los cuales, por ejemplo, no se le permite trabajar a las mujeres, por ejemplo, ni incluso cuando están, mucho más todavía cuando están embarazadas, digamos. ¿Está? Entonces, por eso la importancia de conocer, digamos, los antecedentes de estos productos. Digamos. Bueno, es decir, asfixiante, irritante, digamos, eso más o menos a grandes rasgos para no, digamos, aburrirlo con el tema este, pero es decir, acá está bien definido y de ahí más o menos, es decir, corrosivos, por ejemplo, como los ácidos, ácido sulfúrico, no homoconépticos que afectan, por ejemplo, el siliciamiento y algodón, por ejemplo, tóxicos generales como el plomo, el arsénico, el tolueno, por ejemplo, el TDI, el diisocianato de tolueno, por ejemplo, para lo que es la fabricación de espuma, por ejemplo, de poliuretánica, por ejemplo, para los asientos, fabricación de asientos de automóviles, para los colchones, por ejemplo. Hay muchas industrias que trabajan con tolueno. Anestésico y narcotizante, por ejemplo, el acetato de etilo, el etanol, el éter etílico. Por ejemplo, acá la acetona, es decir, por ejemplo, es un producto que se utiliza muchísimo en la industria del calzado, por ejemplo, se trabaja con algunos adhesivos, es decir, que tiene tolueno, por ejemplo, y bueno, son narcotizantes, digamos, ¿tá? Es como si actuaran en forma de droga. Es decir, tal así que después, por ejemplo, hay algunos productos de estos que deben ser declarados porque pueden ser, digamos, utilizados por los trabajadores o pueden ser revendidos, digamos, como, ya sea para estirar o para utilizarlo como en forma de droga directa, digamos. Y al otro que son sensibilizantes, como dijimos, digamos, tanto de la vía sensibilizante de la vía respiratoria, de la piel, dependiendo, digamos, de la parte del cuerpo afectada. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, a veces podemos tener la exposición simultánea de varios contaminantes. Decimos que algunos actúan de manera independiente, caso polvo, calor, ruido, en determinados aparatos o sistemas diferentes. El aditivo, digamos, caso del tolueno, que es lo que le decía que hace que actúe como si fuera digamos, un narcótico. Y después los potenciadores, cuando por ejemplo hay una sustancia que termina potenciando, es decir, que está presente en una mezcla y puede terminar potenciando a la restante, con lo cual es mucho más peligroso, digamos. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las vías, digamos, es decir, las vías de ingreso de los contaminantes, digamos, al organismo. Bien, no sé si alguien hasta acá quiere hacer alguna consulta, alguna duda antes de entrar a la parte de las vías de ingreso. Sí, profesor. Sí. Me queda la duda, por ejemplo, en caso del cáncer y esa, ¿cómo se demuestra que esa enfermedad viene producto de las características del trabajo del operario? Porque me parece bastante como difícil, llegado el caso, que pueda aducir que, por ejemplo, ese cáncer es producto de la condición laboral. Bien. Carmelo, sos el que preguntó, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bien. Bueno, supongamos nosotros tenemos, yo durante muchos años trabajo también para el tema de aseguradora de riesgo de trabajo. O sea, desde que empezó la ley de riesgo de trabajo, empecé en una aseguradora y después en el año 90, empezó la ley de riesgo de trabajo en el año 96. Y en el 97 fui contratado por Mafre ART, una compañía española que la verdad que con lo cual me dio la posibilidad de aprender muchísimo sobre el tema Fui capacitado, digamos, es decir, me enviaron a España, digamos, fui
fui capacitado en el tema este y aprendí bastante, y el hecho de también interactuar con los médicos. En la actualidad todavía seguimos trabajando, Mafre ya no está, pero hoy en la actualidad trabajamos con 3 ART, a los cuales le brindamos los servicios de, digamos, de todo lo que son relevamientos y todo lo que son capacitaciones sobre el tema este. Por ejemplo, muchas veces nos mandan a investigar un accidente de trabajo o nos mandan a investigar una enfermedad profesional. Si un trabajador denuncia, eso es lo que ocurre hoy en la realidad, ¿está? Un trabajador denuncia, es decir, una enfermedad profesional. Y esa enfermedad profesional puede ser, por ejemplo, ya que lo toca el tema, es decir, puede ser un cáncer, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros vamos y verificamos nos mandan a verificar a la empresa el puesto de trabajo. Supongamos, Juan Pérez trabaja en tal empresa, una empresa en la cual desarrolla un proceso, por eso es importante, por ejemplo, ustedes tienen alguna materia en la cual ven, digamos, y estudian cuáles, digamos, los diferentes tipos de procesos, digamos. Entonces, vamos y preguntamos después cuál es el puesto de trabajo. Vamos al puesto de trabajo, hacemos un relevamiento, vemos las tareas que se realiza, que realiza el trabajador, analizamos cuáles son los potenciales contaminantes que hay. Si ya identificamos que hay contaminantes, tomamos mediciones de esos contaminantes y lo comparamos, digamos, si hay presente, por ejemplo. Y después de allí pedimos las hojas. Nos llevamos también, obviamente, la hoja de seguridad. Pero ya llevamos un informe previo de la parte médica, que el médico nos pide verificar tal cosa, por ejemplo. ¿Está? Es decir, si en el puesto de trabajo, supongamos, se encuentran algún tipo de componente o producto que tenga relación, que pueden haber provocado, digamos, o que pueden provocar, digamos, daño a esa zona. Entonces, nosotros vamos puntualmente y sacamos esa información, la relevamos, sacamos fotos, filmamos y después de allí hacemos un informe. Entonces después sale un informe en común y si ven que realmente los valores hay, después sacamos también la información de qué antigüedad tienen el puesto de trabajo. Supongamos que por ejemplo, no estuvo, que recientemente, hace 4 o 5 meses, estuvo trabajando en ese puesto, pero anteriormente, por eso también es fundamental ir hacia atrás, decir, a ver, ¿qué hacía antes? ¿Dónde estaba? ¿En qué sectores? Y a veces nos toca no verificar el último puesto, sino ir para atrás y verificar los otros puestos de trabajo. Y también verificar cuáles son, digamos, es decir, qué es lo que hacía anteriormente. O sea, se hace toda una encuesta sobre este tema. Y después de allí se hace la relación, digamos, es decir, supongamos que si él tiene una cierta antigüedad en la empresa, se puede sacar, supongamos, los 5 o 6 años anteriores y allí más o menos, digamos, se puede sacar la información. Entonces uno relaciona los contaminantes que están presentes en el puesto de trabajo con el daño sufrido, digamos, ¿está? Y allí puede que sea, digamos, que sí haya una relación, o que tal vez él ya tenía una patología, digamos, preexistente, y lo que hizo el hecho de estar trabajando, digamos, en ese puesto de trabajo, los contaminantes presentes, lo que hicieron fue reagravar, digamos, su situación. Que eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en una oportunidad me toca ver, por ejemplo, fueron varios, pero los que más me recuerdo, por ejemplo, un trabajador, él trabajaba en una industria, en una galvanoplastía, hacía cromado y zincado, por ejemplo, y
hacía cromado y zincado. Entonces, voy a la empresa y bueno, él había denunciado, o sea, él se estaba haciendo atender por un problema de sinusitis con su obra social. Y bueno, seguía el tratamiento hasta que empezó a tener problemas de pérdida de sangre. Y perdónenme la expresión, digamos, allí, por ejemplo, tenía, digamos, su secreción, digamos, tenía algo raro que el médico entonces le dice, ¿en qué trabaja usted? Yo trabajo en tal lado. Entonces dice, bueno, usted debería hacer una denuncia a la RT. La RT recepta la denuncia y entonces de esa manera nosotros nos manda a hacer el relevamiento del puesto de trabajo. Cuando yo voy, veo, digamos, el puesto de trabajo, es decir, obviamente, es decir, este trabajador estaba expuesto y no usaba nada y, es decir, trabajaba en unas cubas, es decir, se encargaba de dar vuelta o sacar con un puente grúa o un guinche, sacar, digamos, piezas que estaban cromadas o estaban zincadas, y bueno, todo ese vapor o que inhalaba, digamos, le terminaba afectando, es decir, ingresaba a la vía respiratoria, por eso lo vamos a ver acá, es decir, una de las vías que tiene acá es, y le terminaba afectando la cavidad nasal. Para que ustedes se den una idea, después me muestra la parte médica, es decir, no tenía tabique, lo había perdido pero totalmente ya. Y es más, es decir, la base del cerebro en la parte superior de los ojos, por ejemplo, es decir, perdón, en la parte superior inferior de las fosas nasales y superior en la parte de lo que sostiene la dentadura superior, hay un piso, una base, bueno, que es una parte ósea. Eso tiene un cierto espesor. Prácticamente ella se había, el cromo, digamos, que inhalaba, lo iba comiendo, digamos, y prácticamente ya había parte de esa base que estaba afectada. Bueno, eso fue una cosa que me marcó muchísimo y la verdad que me dejó mucho de enseñanza. Le estoy hablando de hace unos 12 años atrás, más o menos. Es decir, una industria en la cual, una pyme, en la cual trabajan aproximadamente en la actualidad 30 personas, nunca se había hecho nada sobre los elementos, sobre higiene y seguridad. Es más, la persona que hacía sobre higiene y seguridad prácticamente hacía nada. Iba, hacía una visita, una recorrida y le daba más, hacía mayor énfasis en que, que usaran guantes para no quemarse o para no cortarse, o que usara delantal o el calzado de seguridad, pero de la parte de higiene y seguridad, de la parte de higiene industrial, nunca se preocupó en medir, digamos, o analizar cuáles eran los componentes que había, digamos, que estaban trabajando. Y así como después de ese caso se dispararon como 4 o 5 casos más, en la cuales también personas que tuvieron afectadas. Entonces, esa es la forma, digamos, que puede que sí se dé, o puede que haya relación, o puede que sea, digamos, que tenga una preexistencia y estos componentes, digamos, terminen reagravando, digamos, su situación. O tal vez, digamos, es decir, cuando vamos y analizamos, no hay ningún producto, no hay ningún contaminante que pueda afectarle a la salud, digamos, con lo cual no tiene relación con la parte, digamos, que está sufriendo, digamos, un daño en este momento. Eso no sé si termina de responder tu pregunta, pero bueno, así como esos casos hay muchísimos, digamos. Hay que analizar el puesto de trabajo, hay que medir, digamos, en qué porcentaje se encuentra, el tiempo de exposición, esas variables que vimos anteriormente, digamos, y los antecedentes de las personas y cuáles son los productos, digamos. Y ahí se le empiezan a hacer, digamos, una serie de chequeos médicos
momento sobre dos cuestiones: ergonómica y la parte, digamos, para buscar mejoras en lo que es movimientos repetitivos por las tendinitis, en lo que es, digamos, hacemos mediciones de la parte, digamos, de esfuerzos, medimos con dinamómetro cuál es la carga, digamos, la fuerza que tienen que hacer. Medimos también la parte de contaminantes químicos en ambiente de trabajo, en los puestos de soldadura, las radiaciones, por ejemplo, ultravioletas, por ejemplo, radiaciones infrarrojas, el tema de trabajo con soldadura láser, por ejemplo. O sea, hay mucho para trabajar y desarrollar sobre este tema, digamos. No sé si quedó la respuesta, digamos, o faltó algo. Con todo gusto, decir, si te quedaron dudas, te decir para aclarar algo más. No, todo muy claro, profe. Muchas gracias. Bien. Acá, por ejemplo, ya que lo mencionamos, tenemos las vías de, digamos, la vía de entrada de los contaminantes al organismo. La vía aérea, la digestiva, la dérmica y la parenteral, digamos. La aérea sería a través de la vía, digamos, respiratoria, o sea, ingresa por la cavidad, digamos, nasal, digamos, y va ingresando y tenemos faringe, laringe, digamos, la tráquea y termina, digamos, en lo que sería en los pulmones. Es decir, acá tenemos los bronquios y toda la parte de la pleura, digamos. Acá en los alvéolos es donde entra en contacto con el torrente sanguíneo. Cuando las partículas, es decir, digamos, dependiendo del tamaño de las partículas, es decir, de partes por millón, digamos, que son en micro, en definitiva, es decir, las más finas, hay algunas que quedan contenidas, digamos, en las fosas nasales, hay otras que, por ejemplo, quedan contenidas en lo que sería la faringe, en la laringe, digamos, y no llegan, digamos, terminan siendo un irritante de las partes superiores. Y otras que llegan al pulmón, digamos, ¿está? Con lo cual, digamos, pueden ingresar entrar en contacto con los alvéolos, digamos, con torrente sanguíneo, y a través del recorrido de la sangre puede terminar afectando o depositándose en cualquier parte del cuerpo. Después tenemos la vía digestiva, que es la otra que ingresa, digamos, esta es la más importante de todo, digamos, la vía aérea, digamos, o que nosotros también llamamos como vía respiratoria. Después tenemos la que es a través de la digestiva, que ingresa a través de la boca. Por ejemplo, allí, digamos, en menor porcentaje que la vía aérea, allí es un problema de más que nada un problema de higiene, un problema digamos, de forma, digamos, de si se alimenta, por ejemplo, son hábitos más que nada, si fuman, hay algunos lugares que todavía se les permite fumar. Entonces, todo eso hace que entre en contacto, digamos, en menor proporción, pero puede llegar, digamos. Y después la otra, por ejemplo, hay algunos contaminantes que al solo hecho de no tener una protección, pero en el ambiente, en forma de vapor, por ejemplo, se deposita en la dentadura y termina ingresando con la saliva, digamos, y llega, digamos, al estómago. Después tenemos la vía dérmica, es decir, que produce reacciones, es decir, en contacto, por ejemplo, es decir, algunos productos químicos, algunos material particulado, por ejemplo, por ejemplo, hay una empresa que visitamos que hace todo lo que es fabricación de café, por ejemplo, y también hace el café en polvo, por ejemplo, es muy irritativo, para algunas personas es bastante irritativo. El tema de la que son las especies, por ejemplo, y que hacen la molienda y después las terminan, hacen el packaging, digamos, o sea, envasándolo, y terminan generando, eso está en el ambiente, y terminan provocándole reacciones tanto en los ojos, en la cara, o en la parte, digamos, en diferentes partes del cuerpo, digamos. Después tenemos la vía dérmica, que sería, la vía parenteral, que es, por ejemplo, el caso de una pinchadura, es decir, ahí son más que nada con el contacto, el HIV, por ejemplo, se puede dar
como una enfermedad, es decir, de una extracción de sangre, por ejemplo, algún profesional de la salud o alguna enfermera. El tema de por ejemplo, algún raspón o un corte, digamos, y pues eso es lo que se llama la vía de ingreso parenteral. Y hay otra, una quinta, que algunos lo tienen en cuenta, pero no tanto, por ejemplo, es decir, lo que es la conjuntiva del ojo, o sea, es decir, a través de la conjuntiva del ojo, es decir, lo lagrimal, sí, más de una vez cuando se han resfriado, es decir, vieron que lagrimean los ojos, y le duele la garganta, y tienen secreción, bueno, es porque está íntimamente relacionado. Eso se da, por ejemplo, con algunos vapores, algunos gases, algunos aerosoles, digamos. Es decir, que ahí es donde se analiza, digamos, también la cuestión, por eso también se dan algunos elementos de protección, por ejemplo, como el caso de máscaras, es decir, o protección ocular que sea totalmente cerrada. Esas serían las vías, las 4 vías y eventualmente la quinta vía de ingreso, digamos, de contaminantes. O sea, las más importantes son la vía aérea, la dérmica después, y vendría en ese orden pues lo que sería la digestiva y por último la parenteral. Bueno, acá está explicado, digamos, lo que sería la vía respiratoria, digamos, con el caso de ingreso de polvo, humo, gases, los humos de soldadura, por ejemplo. Después tenemos lo que sería la vía digestiva, la vía, digamos, bueno, cuando se trabaja por el tema de la vía digestiva, ahí es lo que se prohíbe justamente digamos, no consumir alimentos, no beber, digamos, el tema de la higienización. Es muy parecido al tema de lo que sería, por ejemplo, como las recomendaciones que hoy se dan por el tema del COVID, por ejemplo. La vía dérmica, bueno, es decir, acá, por ejemplo, tiene una particularidad, es decir, la piel que termina, hay personas que son más sensibilizadas, por ejemplo, que otras, y por ejemplo, hay personas que teníamos en una empresa donde trabajaban, habían cambiado hacían todo mecanizado con control numérico y trabajaban con un líquido, digamos, refrigerante para que no afecte tanto a las piezas, no la queme también y después tampoco a la herramienta, es decir, para que tengan una mejor eficiencia. Y el líquido ese refrigerante, que es una emulsión, aceite mezcla con agua, ellos venían utilizando un tipo de producto y después lo cambiaron por un producto más barato y bueno, ahí es donde se empezaron a tener inconvenientes y tenían problemas, es decir, que en las manos, por ejemplo, es decir, por ejemplo, la mayoría de las personas trabajaban en verano con mangas cortas y terminó afectándole todos los brazos y le producían reacciones alérgicas, por ejemplo, en la cara, en el cuello, por ejemplo. Entonces, tratamos, primero se presentaron 2 casos, después vimos que ya eran mayor, y bueno, lo mismo tuvimos, por ejemplo, era porque se había cambiado el producto, se volvió al producto inicial y ya la situación cambió. Pero tuvimos algunos casos allí, por ejemplo, en esa empresa, que gente que había sufrido, digamos, o había estado afectada, no pudo decir, al entrar, a pesar que también cambió el producto, cuando entraba en contacto con la niebla que se generaba por el otro producto, lo mismo tenía ya reacciones, con lo cual ese personal tuvo que ser reubicado, digamos, o buscar la forma de darle una mejor protección para que no, y hacer mejora dentro de la máquina, o sea, hacer un cerramiento mejor para que no entre en contacto, digamos, con el producto. Lo mismo nos pasó, por ejemplo, en un hotel importante de Córdoba, en la cual si las camareras trabajaban, que hacían la parte de limpieza de lo que era baños, sanitarios, toda esa parte, duchas, es decir, trabajaban con unos productos de limpieza. Bueno, cambiaron el producto y también empezaron a tener problemas, digamos, de reacciones alérgicas, digamos. Con lo cual,
Incluso hay algunas, por ejemplo, que se nos da, nos ha pasado en alguna industria alimenticia importante en la cual algunos componentes, algunos productos le producen, digamos, reacciones alérgicas, por ejemplo. Bien, la parentela, lo que dijimos, digamos, que ingresa a través de la sangre. Bueno, y la encuesta higiénica, que sería lo que más o menos hablamos, que era dentro de la identificación de peligros, o sea, caracterización, digamos, tratar de buscar la información en el puesto de trabajo. Después lo que hacemos es valorizarlo, estimamos, digamos, hacemos análisis, mediciones, tomamos la hoja de seguridad, medimos, digamos, lo que establece por legislación y sacamos conclusiones sobre, decir, cuáles son los riesgos que están presentes y cuáles son las medidas que se deben implementar. Esto a grandes rasgos es un trabajo bien de ingeniería, digamos, que es, digamos, hay muchos ingenieros industriales que terminan trabajando, teniendo contacto con el tema bueno, acá, ¿cuál es la metodología para tratar de determinar, digamos, los contaminantes? Es decir, la relación con el trabajador. Sería primero identificar, tomar, digamos, mediciones, digamos, de los contaminantes presentes, valorarlo, compararlo, digamos, con los valores establecidos por la ley. De esta valoración saldrá si una situación, digamos, segura, con lo cual no habría inconveniente, y en cambio si es una situación peligrosa, entonces ahí tomamos acciones correctivas y después de implementadas las medidas, digamos, tenemos que volver de vuelta a tomar mediciones, valorizarlo para que ver si ya pasan a ser, digamos, ser una situación segura. Esa es una metodología, una rutina de trabajo que se realiza y se hace permanentemente y diariamente, digamos. Bueno, tenemos, vamos a dejar, digamos, quedarían 3 o 4 filminas que van a este tema, ya lo quiero, que es importante y que vamos a ver cuáles son cómo implementar las medidas tanto en el foco, en el medio y en el receptor, y ahí vamos a ver cuáles son los sistemas de control y qué tipo de sistema de control. Esto lo vamos a dejar para la clase que viene, y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta respecto a este tema, es decir, o alguna otra cuestión, digamos, en particular, digamos. Esto lo veríamos en la clase, la última que falta, digamos, sobre la implementación de medidas y acciones correctivas, que es muy importante. Los quiero agarrar, digamos, ya más, no tan cansados, digamos, sino más fresco, y porque ahí es donde van a trabajar ustedes, digamos. Y después vamos a ver el tema de lo que es la parte de ventilación, los diferentes sistemas de ventilación, y la importancia, cómo se capta, cómo después se implementa, digamos, en el día a día, digamos, el tema este. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Me gustaría que alguien me responda, digamos. No, profe, ninguna consulta. Bueno. Ariana, gracias. ¿Habían visto algo sobre este tema anteriormente? ¿O qué quedó, digamos, bueno, sé que no es un tema muy, digamos, por allí atractivo, pero bueno, es la realidad y es lo que más se va a trabajar, y después se van a dar cuenta el día de mañana cuando estén trabajando, digamos, aquellos que estén trabajando en planta, es decir, les va a tocar en el día a día, digamos. Y hay gente que, por ejemplo, no se olviden que hay empresas donde ustedes van a ser el único ingeniero o ingeniera, digamos, y
y les va a tocar, van a ser ingenieros todólogos, digamos, van a tener que resolver todos los temas. Producción, logística, calidad, seguridad, medio ambiente, y bueno, hay mucho, digamos, le va a tocar, digamos, ¿está? A diferencia de aquellas grandes empresas donde sí hay diferentes áreas y hay un equipo de profesionales para cada, digamos, para cada sector, y van a interactuar, lo mismo van a interactuar y van a hacer, es decir, lo que se llaman, o algunos meetings, digamos, en la cual, es decir, se juntará el que hace la parte de mantenimiento con el de producción, con el de calidad, y se van a tocar temas de seguridad, digamos, para resolverlo, porque los termina involucrando a todos, digamos. No se olviden de una cuestión, digamos. La empresa puede, al tener un buen nivel de producción, puede tener un buen nivel de calidad, es decir, donde los valores son satisfactorios. Es decir, en el mercado, digamos, está bien posicionado, pero después, si tenemos un problema de seguridad o un problema de medio ambiente, es decir, todo lo bueno que hagan antes de producción y calidad se termina cayendo. Porque, por ejemplo, un problema de seguridad le puede generar accidentes, un índice de siniestralidad alto, puede tener problemas de, digamos, de lo que sería pagos, digamos, por más, digamos, de alícuotas más caras, o van a pagar juicios laborales importantes, o si no, un problema de medio ambiente puede tener clausuras también, es decir, o pagar un impacto ambiental que han generado. Entonces, todo lo que ganaron, por un lado, digamos, en lo que es tener buena producción y buena calidad, digamos, eso se mide, toda esa suma, producción, calidad, seguridad, medio ambiente, se maneja, digamos, en una sola variable que es la productividad. Entonces, la productividad va terminando siendo baja, por más que las variables producción y calidad sean altas, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque eso significa costos, ¿está? Entonces, ese es el tema. Entonces, y a veces hay empresas que le ha costado mucho dinero pagar juicios laborales o tener la planta parada por un problema de impacto ambiental, o pagar fuertes multas por el tema de impacto ambiental. Bueno, ¿alguna pregunta más? No he tenido casi ninguna. O me queda picando, digamos, o se entendió todo muy bien, o el tema fue muy aburrido, con lo cual no se llegó a entender de todo. Profe, en mi caso yo no tengo una pregunta, pero o sea, los temas yo lo vi en la fábrica donde trabajo, Sí. son conocidos, digamos. Perdón, se cortó ahí la última parte, no te escuché. Que digo ¿Me que lo podés los temas son conocidos, o sea, conozco sobre el tema porque los veo prácticamente siempre en la fábrica. Ah, bien. ¿En qué tipo de fábrica estás? En Renault, Ah, Renault. Bueno, en Renault hay muchos chicos. ¿Vos estás como en relación de dependencia o pasante? en relación de dependencia. Bien. Hay muchos chicos, es decir, de Renault, por ejemplo, en las empresas grandes. Bueno, esto se lo ve. A mí me tocaba hacerle durante 4 años seguidos, estuve haciendo auditoría. Ahora en la parte, cuando empezó con el tema también de Nissan, fue lo mismo. Y ahí estuvimos trabajando con algunos chicos que estaban en la parte de ingeniería y seguridad, o en la parte de proyectos de ingeniería, que habían ingeniero mecánico e ingeniería, varios que eran ingenieros industriales. Sí, bueno, sí, lo viví a diario ahí. Sí, tal Bueno, cual. gracias por el aporte. De nada. Bien, bueno, si no hay nada más, llegamos hasta acá, y la clase que viene vamos a ver la otra parte, digamos, de lo que sería el cierre, digamos, de esto, que sería la parte
digamos, cómo trabajaríamos la parte de cómo se relaciona la ingeniería con toda esta cuestión de lo que sería la higiene industrial, por eso se llama higiene operativa. Y después veríamos la parte de ventilación, digamos, cómo son los diferentes sistemas y algunos casos, digamos, que se aplicarían. Bueno, ya que está, Carla, te voy a pedir para la próxima clase, te voy a pedir algún comentario y te fijes que hay puestos en sectores, digamos, aparte de procesos, es decir, donde se utilizan sistemas, digamos, sistemas de aspiración, ventilación localizada por parte del proceso, o sea, tener pintura, tener varios lugares, la parte de soldadura, como para que lo comente y, digamos, y sea un aporte dentro de la clase que viene. ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, Bueno, muy bien. Chicos, bueno, hasta acá llegamos y yo este material después se lo paso a Maximiliano para que se los envíe a ustedes. Muchas gracias y nos estamos viendo, digamos, la próxima clase. Buena semana o buen fin de semana. Chao, adiós. Chao, profe. Chao, bueno. profe, gracias. Sí, Chao, gracias. gracias. Chao, profe, gracias. Chao, adiós. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Adiós.